Bienvenidos a Bienestar, Salud y la Gente, un nuevo estilo de vida. Y hoy estamos con Catalina Alvar Díaz. ¿Cómo estás? Hola Mari, ¿cómo estás? Hola a todos. Muy bien. Qué tema, ¿no? Temazo, sí. El síndrome de la vida ocupada. Así es un síndrome que hoy toma diversas formas, ¿no? Porque, bueno, antes quizás eras más basado en la cultura del rendimiento, del hacer. Hoy incluso se agrega el sanar. Hay que ocuparse de sanar, de hacer un montón de terapias, de estar en forma, de alimentarse bien, de ser buen hijo, buena madre, buen hermano, buen amigo. Hay que ocuparse demasiado de todo, ¿no? De distintas áreas, que bueno, bienvenido sea que le estemos dando entidad y que le estemos dando un lugar en nuestra vida, pero así todo en estas áreas también esta cultura del rendimiento y las exigencias también se filtran de maneras muy sutiles que tenemos que aprender a reconocer y a entrar en nuestro propio ritmo, ¿no? Y te escucho y es esto, ¿no? Es como que es un montón, porque es todo lo que ya teníamos de la cultura del rendimiento, agregarle todos los suplementos, todas las horas de actividad física que hay que hacer, la alimentación sana, ¿no? Y los cuidados estéticos, del skincare, sí, es un montón. ¿Por dónde empiezo? Sí, ¿no? Vamos a vivir muchos años más seguro que las generaciones pasadas. Sí. ¿Y esta sobreinformación? ¿Cómo? Esta sí, sobreinformación que tenemos. Sí, esto nos lleva también a que el síndrome se desarrolle, digamos. Hay mucha información, así es. Hay un exceso de información, estamos constantemente expuestos a estímulos de las redes. Bueno, creo que eso no es una novedad, ya todos lo sabemos. Y por ahí creemos que el único descanso es acostarnos en la cama. Y tenemos distintas maneras de acostarnos en la cama, de acuerdo a cómo somos cada uno. Desde un camino de autoconocimiento he descubierto distintas herramientas que nos permiten reconocer que funcionamos de una manera única, tanto para activarnos como para poder entrar en estados de calma. Entonces, yo siempre que escucho el famoso descansar en paz, cuando alguien fallece, digo, ¿por qué no lo aplicamos en la vida? ¿No? ¿Por qué tenemos que traerlo para después? Qué bárbaro, ¿no? Y pienso, ¿cuáles son los factores, ¿no? ¿Cuál es la conducta que tiene el síndrome ¿no? Para poder reconocer que estamos teniendo esta conducta. Bueno, el estrés es muy característico de este síndrome, de necesitar ser productivos todo el tiempo. Si descansan, las personas dicen, no hice nada productivo, y eso muestra una dificultad para conectar con la soledad. Hay como mucho miedo a la soledad atrás de este estar ocupados todo el tiempo. Que hay una gran diferencia entre soledad y solitud, ¿no? La soledad por ahí es este sentimiento de vacío que aparece cuando estamos solos, que desde la mirada sistémica se dice justamente que cuando estamos en nuestro estado de adulto es imposible sentirnos solos, si estamos en el presente. Qué lindo. Sí. Y pienso, te escucho y me veo una imagen, ¿no? De una persona que está comiendo mientras está en el ordenador, mientras está con el pie moviendo el cochecito del bebé y mientras está viendo la televisión y mientras que está... Y digo, es un poco eso, ¿no? Tal cual. Ese es el síndrome, digamos. Sí, el multitasking, tan conocido, viene también de ahí. Que era un valor en una época. Exacto. Yo declaraba, yo soy multitask. Y era como un valor, digo. Es algo valorado socialmente. Claro. Ese es el problema del estrés, ¿no? El famoso estoy a full, estoy a 1000, estoy hasta las manos. O no poder decir que no tengo ganas. Y eso está relacionado con el éxito. Y sí, hay una cultura del éxito que nos muestra que estando ocupados hacemos más. Y en realidad es una manera de también evadir emociones. Qué importante. Ese es el gran llamado, creo que, de estos síndromes, como el del impostor, que también es muy conocido, ¿no? Qué importante. Esto cuando vos decís el síndrome del impostor, ¿no? También me he declarado en ese síndrome. Todos hemos pasado por ambos. Referencia. En algún momento. Pero es la sensación de no sentirme suficiente con lo que ya sé, ¿no? Exacto. O con lo que... Tiene que ver con sentir que nos van a descubrir haciendo algo mal, como que somos incompetentes y poco valiosos. Bien. Entonces ahí aparece más la ansiedad como fenómeno, ¿no? Bien. En el otro aparece más el estrés constante para tapar esa ansiedad. Bien. También hay mixturas de ambos síndromes, ¿no?
¿Y cómo podemos detectar esto, no? Como yo puedo detectar, decir, bueno, si me estoy ocupando la vida para no ocuparme de otras cosas. ¿Cuáles son los primeros factores que podemos ir observando? Bien. Y bueno, la sensación de fatiga constante, de pensamientos intrusivos, todo esto viene de acá, ¿no? De la falta de regulación emocional, porque el 90% del tiempo estamos en espacios de reacción, ¿no? Más que en el presente. Entonces, esas reacciones tienen que ver mucho con nuestros diálogos internos. Entonces, preguntarnos, ¿qué me digo cuando me levanto? ¿Qué me digo cuando me acuesto? Me estoy criticando, ¿viste? Parece mucho la autocrítica. Bien. También. Es muy común. La autocrítica, perdón, sí. Ahí me detengo porque esa voz interna es algo que me interesa. Digo, la autocrítica de, ¿tenés que hacer más? ¿O lo podrías haber hecho mejor? ¿O bueno, porque también te escucho y pienso en el famoso FOMO, que es otra cuestión, ¿no? ¿Qué me estoy perdiendo? Sí. ¿Dónde no estoy? Está full eso. Bueno, el hacer más tiene que ver mucho con este síndrome de la vida ocupada y el hacer mejor más con el del impostor. Bien. O sea, que están como ligadas. Están ligados, sí. Generalmente cuando se trabaja uno aparece el otro en terapia. Bien. Entonces cuando la gente aprende a parar un poco y a descansar, empieza la angustia. Y ahí es donde, bueno, hay que sostener y aprender a cultivar un diálogo interno más compasivo, ¿no? A darnos permisos, a sentir emociones que no pudimos sentir incluso en la infancia. Porque la vergüenza, la culpa, este miedo a ser castigados o mal mirados, viene de emociones primarias que no se pudieron sentir. Entonces se forma la vergüenza y la culpa como emociones secundarias, representantes de estas primarias como la tristeza, el miedo, la ira, el amor, el dolor y la alegría. Nada más. El resto son todas emociones que van generando estos síndromes que justamente tienen que ver con no haber podido expresar en tiempo real de manera productiva esas sensaciones. Y me sobreocupo. Exactamente. Me sobreocupo para no escuchar eso. Es una manera de evitar el vacío, de evitar la conexión con la falta de propósito muchas veces. Bien. Y de evitar esta conexión con la angustia. Siendo que la angustia, decía Heidegger, es el estado afectivo más efectivo que tenemos para mirar nuestro ser, para crearnos. Porque las emociones son muy importantes, pero nos muestran más situaciones, cómo nos relacionamos con eventos que suceden en el presente. En cambio, la angustia nos habla por ahí de esas emociones que necesitamos dar cuenta, ¿no? Darle un lugar más profundo. Y te escucho y también pienso en el aprendizaje que tuvimos, ¿no? Si yo era chica y estaba sentada sin hacer nada, pasaba un adulto y me decía, anda a hacer algo, ¿no? O te decían vago, claro. ¿No? Vos esto que te escuchaba, estar en la cama, en una posición, qué vago, ¿no? Entonces digo, también hay un sistema de creencia, ¿no? Que si yo estoy en esa calma, tengo un montón por las cuestiones que me han criado, ¿no? Es Total. más, pasaba, mi abuela me pegó una cachetada y me decía, chiquita, vaya, y algo tenía que estar moviéndome para mostrar que estaba haciendo algo. Totalmente. Digo, este aprendizaje también, ¿no? Que si estábamos quietos éramos vagos. Total. Y hoy se ve en las generaciones de jóvenes adultos, que sufren por ahí cuando los padres, que vienen de vidas muy ocupadas y de querer ver ocupados a sus hijos todo el tiempo, les demandan una atención que los hijos no le pueden dar. Ya hay un cambio generacional muy grande también en el cuidado de mantenerse ocupados después, en la adultez, cuidando de los padres. Y los padres tienen que aprender a desocuparse y a evitar también su jubilación, su vejez con otro deleite, ¿no? Con poder disfrutar también de estar en el presente. Entonces es un aprendizaje transgeneracional que estamos viviendo todos al mismo tiempo. Qué bárbaro. Sí. Y cuando pienso también, ¿no? Cuando vos hablas de lo sistémico, ¿no? ¿Qué nos trae esto, ¿no? De este síndrome de la vida ocupada en esto sistémico también. Bueno, desde la mirada sistémica suele venir de justamente infancias donde sentimos sobrecargas, quizás, en algunos roles.
Entonces después se siente de que nunca es suficiente, que nunca alcanza, ¿no? Porque se estaban ocupando justamente roles que no eran adecuados para solucionar ciertas cuestiones. Ah, qué importante. Entonces ahí se van internalizando estos diálogos internos desde muy chicos. Estas creencias, si bien las que escuchamos en nuestra familia, como vos mencionás, dichos populares de la familia, como también creencias que surgen de gestos hasta paraverbales, ¿no? De miradas en la mesa, de dale, hace algo. Ocupate. Sí. Y responder a eso con una acción a lo mejor ni querida ni inducida, digamos, ¿no? Y eso que vos hablás, estamos inducidos todo el tiempo a estar dando respuestas, ¿no? A estar sobreocupado sobre el afuera. Totalmente. ¿Y esto cómo nos afecta también a nuestra vida física y a nuestra vida emocional? Inmensamente. En nuestra vida física se ve mucho problemas gástricos, migrañas. El famoso síndrome del intestino irritable. Exacto. Sí. Sí, hay muchísimo de eso. Bueno, dificultad para dormir, trastornos del sueño. Trastorno muy del común, sueño, sí. Muy, muy común. Contracturas musculares. Bueno, síntomas de estrés y ansiedad. Contracturas, claro. Sí, a mí me preocupa mucho en este momento porque digo, con estos avances de la tecnología, estamos yendo hacia una vida donde cada vez vamos a trabajar menos y donde va a ser necesario desocuparnos. Entonces, algunos dicen que dentro de unos años se viene otra pandemia, 2050, que tiene que ver con la depresión. Entonces, necesitamos ocuparnos ahora del estrés y la ansiedad para poder prevenir esto. Y es algo que desde ya me importa que lo podamos ver, que lo podamos conversar y que podamos desarrollar el autoconocimiento, ¿no? El poder sentirnos productivos no es necesariamente desde el hacer. Podemos producir sentido simplemente estando meditando, estando tranquilos. Creemos que los resultados son los que indican nuestra productividad y hay una amnesia de logro inmensa en la sociedad, ¿no? Qué profundo esto. Sí, ¿no? Como para que lo pensemos y lo reflexionemos también a esto. De todas formas, ahora en el próximo bloque vamos a seguir hablando de este tema y me vas a contar también un poco del diseño humano. Dale. Para poder también acompañar, ¿no? Sí. Estos procesos. Gracias. Bueno, gracias, Katy. En el próximo bloque seguimos con más bienestar, salud y la gente. Seguimos con bienestar, salud y la gente y seguimos conversando con Katy, que es muy interesante el diseño humano, ¿no? Y acá nos quedamos en la conversación. ¿Qué es el diseño humano? Bueno, el diseño humano es una herramienta de autoconocimiento que la he empezado a explorar hace unos años. Estos 2 últimos años la empecé a aplicar mucho en mi vida personal y también para conocer a mi entorno, a mi familia, pareja, amigos. Y de a poquito lo fui arrimando al consultorio como una propuesta y empecé a ver que se alineaban historias clínicas, sensaciones, fenómenos que vivían las personas con esto que propone el diseño humano. ¿Qué propone? Conocer cuál es nuestra carta de nuestro diseño biológico y astrológico, cómo impactan en nuestra manera de funcionar energéticamente. Es decir, es conocer nuestro mapa energético. Que, por ejemplo, yo tengo una manera de explicarlo un poco más sencilla. Si hablamos del cine, tenemos distintos roles para hacer una película. El rol del productor, ¿sí? Que vendría a ser el tipo de diseño humano que se llama manifestador, ¿sí? Que es una persona que necesita inspiración, es el típico que viaja, hace viajes, busca estar ahí en contacto con distintas culturas, con distintos estímulos, y de esa manera, inspirándose, de repente puede crear una gran obra y correr carreras como de 100 metros de alta velocidad. Son el 10% de la población, ¿sí? Manifestador. El manifestador, exactamente. Es muy importante la paz, estar en paz para el manifestador para poder ser creativo, ¿sí? Bien. Porque yo soy ese tipo áurico, somos como muy llamados muy demandados externamente
Y bueno, necesitamos también saber decir que no, tener nuestros espacios de soledad. Hay ciertos tipos de descanso que son importantes. Después de grandes actividades intensas, un buen descanso, ¿no? Pero podemos 3 días seguidos trabajar a full y después necesitamos descansar por lo menos 3, 4 días para poder continuar, ¿sí? Yo he notado que en mi vida laboral, cuando descubrí esto, había un ritmo diferente al resto. Qué bien. Había una forma, claro, notaba una alta productividad en ciertos periodos de tiempo y después necesitaba un gran descanso. Después tenemos lo que sería el director de cine, que son los proyectores, que son personas que vienen a guiar a los otros, ¿sí? Son muy perceptivos y procesan mentalmente las necesidades de los demás, pueden reconocer cómo se sienten, cuáles son sus habilidades, sus atributos. Son muy buenos líderes. Pero ¿qué pasa? He notado en pacientes que son proyectores que están muy cansados porque se ponen a trabajar 9 horas al día y en realidad necesitan trabajar máximo 4 horas al día los proyectores. Y deben respetar su descanso regularmente durante el día, incluso sin estar cansados. Ah, mira, ¿no? qué bien, qué importante. Sí, el descanso físico es muy importante en ellos, también el descanso social y mental, o sea, por todo lo que procesan de los otros. Son esas personas que tienen como, bueno, se dice un aura permeable, que generan mucha confianza y demás, pero bueno, al mismo tiempo vos los ves tranquilos, pero ellos están observando todo, ¿sí? Bien. Después tenemos los generadores, que es el 70% de la población. Los proyectores son el 20% más o menos, que los generadores son los que mantienen la frecuencia energética del mundo. Ah, ya. ¿Sí? Toman decisiones desde su centro sacral, tienen energía propia para actuar. Son esas personas que pueden trabajar 15 horas al día, más o menos. Vendrían a ser los actores, escenógrafos, iluminadores, que están todo el día ahí detrás de escena y que pueden tolerar, tienen una energía constante, ¿sí? Bien. Que los manifestadores y los proyectores no tienen. Exacto. Es muy importante la satisfacción en este tipo de personas, que puedan hacer actividades que disfruten durante el día para la hora de llegar a la noche poder descansar, ¿sí? No van a poder descansar quizás meditando simplemente, sino que gradualmente ir bajando su nivel de acción, su nivel de activación. Pero sí necesitan por ahí descansos físicos más activos. Bien. En cambio, el proyector necesita más pasivo, ¿sí? Realmente descansa. Y bueno, después dentro de los generadores hay un subtipo que es el generador manifestante, que es una mezcla de estos dos. Ah, mira que es muy interesante, son personas muy independientes que por ahí les cuesta pedir ayuda porque tienen muchas habilidades, tienen una capacidad de abrir camino como el manifestador y de sostener con su propia energía. Entonces hacen de todo. Entonces no está mal, sino lo importante es que puedan disfrutar de lo que hagan y en el disfrute aparece la creatividad para dar el siguiente paso. Ah, qué importante. Sí, porque son generadores. Los generadores necesitan disfrutar. Los manifestadores estar en paz. Los proyectores asimilar de que tienen un tipo de éxito particular y propio en la vida, dejar de compararse con los demás, de creer que deberían ir al ritmo de los otros. Si no, pueden caer en la amargura. Bien. ¿Sí? Y esta información del diseño humano nos ayuda a poder entendernos a nosotros en qué aspectos. Exacto. Nos ayuda principalmente, bueno, en muchos aspectos. Es como un camino de ida el diseño humano, principalmente para tomar decisiones, para saber desde qué centro sacral uno toma decisiones. Por ejemplo, si es desde el plexo solar, tenés que esperar a que suba y baja la ola emocional para encontrar claridad. Si es desde el sacral, tenés que ver qué sienten tus vísceras ante el estímulo. En vez de sobrepensar las cosas, las tenés que pensar más ahí en el momento. ¿Sí? Vas a tener como información mucho más valiosa, más digamos, alineada con tu propósito y con lo que disfrutas. Después tenés el vaso, que es el centro de la intuición, entonces también conectar más con la intuición que con la emoción y con la reacción. Entonces son distintos centros que tenemos cada uno que no son la mente, eso es lo importante. Y que para escucharlos necesitamos aprender a estar relajados y a descansar. Bien. Es fundamental para todos. Y hay un tipo áurico más,
que es el reflector. Bien. Es un 1% de la población. Tengo una paciente que es reflectora y también conozco un colega. Y bueno, ellos investigan también sobre diseño humano y me cuentan cómo encuentran un montón de respuestas a preguntas de sus ritmos, de sus formas de ser, de cómo se relacionan con los demás. Y los reflectores absorben la energía de todo el entorno. Son como grandes antenas perceptivas de un entorno, y si uno los puede valorar, por ejemplo, en el ámbito laboral, vas y le preguntas al reflector qué es lo que anda mal, qué hay que mejorar, y te va a decir exactamente lo que necesita el sistema. Qué importante. Entonces, sí. Y para descansar, ellos necesitan tiempo a solas para poder justamente un descanso sobre todo sensorial, porque Está sienten muy mucho. sobreestimulado, claro. Sienten mucho. Sienten mucho, exactamente. Y poder estar solas y en entornos armónicos y tranquilos. Entonces, cada uno descansa de una manera única, ¿no? Qué hermoso esto, ¿no? Y cuando te escucho, pienso, ¿no? Cuánta información tenemos que, a lo mejor, empezar, ¿no? A atender de nosotros. Primero, para entender esto que hablábamos anteriormente, ¿no? La ansiedad y el estrés, que muchas veces es por no escucharnos a nosotros mismos. Totalmente. Creo que ya la espiritualidad y lo energético, lo biológico, son áreas que los psicólogos tenemos que empezar a trabajar en conjunto, ¿no? Y creo que ya lo estamos haciendo. Pero la espiritualidad creo que es algo muy importante ya tener en cuenta, porque baja mucho el estrés, la ansiedad, el hecho de conocernos y decir, a ver, con esto cuento, ¿cómo puedo hacer para funcionar mejor con lo que soy? En lugar de compararnos o de caer siempre en la expectativa de que debería ser más, debería ser menos. Yo, al conocer mi funcionamiento como manifestadora, pude soltar un montón de autocrítica que tenía hacia mí, por ejemplo. Y qué importante con el tema también que hablamos en el bloque anterior, porque se termina integrando esto que traes, ¿no? Del síndrome de la vida ocupada. Totalmente, porque es una exigencia social, ¿no? El estar ocupados. Venimos de épocas, como vos mencionabas, y donde hoy tenemos que aprender a ser más eficientes, a cada vez hacer menos, ¿no? Y con menos esfuerzo poder lograr lo que necesitamos lograr, no más ni menos, ¿no? Ir por más también genera el síndrome del impostor, como que hay que hacer más de lo que uno debería poder, y con todas estas facilidades de la tecnología y demás, imagínate cómo pueden empezar a devaluarse las competencias humanas. Entonces, ahora más que nunca, creo que es importante empezar a reconocer la autenticidad y la singularidad de cada persona, ¿no? Qué importante esto, ¿no? Y que acá Conectar con también la esencia. empieza, te escucho y acá empieza esto de la inteligencia artificial y lo humano, ¿no? Ahora, el gran desafío tecnológico es escuchar la tecnología humana, ¿no? Que es la nuestra, ¿no? Yo que practico el Kundalini Yoga, que lo que trabajamos sobre la tecnología, ¿no? Humana, la inteligencia que tiene, digo, te escucho a vos y digo, wow, qué bárbaro, ¿no? Estamos ahí en un miedo, ¿no? Que la inteligencia artificial nos suplante, nos lleve a lugares, y te estamos invitando a que vuelvas a lo humano, ¿no? Total. Sí, yo creo que también la naturaleza, bueno, es un tipo de descanso que necesitamos, sensorial ante tanta tecnología. De hecho, creé un emprendimiento que tiene que ver con eso. Qué hermoso. Porque me di cuenta, son unas reposeras plegables para ir a la naturaleza, y me di cuenta que es un antidepresivo natural y ansiolítico. Cargas la reposera y Sí, te vas a conectar con la naturaleza. Totalmente. Qué hermoso. Para justamente conectar con lo esencial, con el presente, con estar ahí. Creo que reúne muchos tipos de descansos que necesitamos. Esto es que, de acuerdo a cada tipo, necesita un descanso más particular, cada tipo en diseño humano, ¿no? Por ejemplo. Pero todos necesitamos de todos estos descansos. Y en la naturaleza hay de todo un poco, ¿no? Qué hermoso. Bueno, agradecerte, porque siempre es hermoso conversar con vos. Me llevo un montón de cositas ahí también para observar. Y antes de que nos vayamos, a todos los invitados les preguntamos lo mismo, ¿no? ¿Qué nos dejarías para el bienestar y la buena salud desde tu mirada? Bien. Yo los invitaría a conectar en momentos cotidianos, si pueden en la naturaleza, y si no, de manera compartida en la mesa, con una pareja, con alguna amiga, amigo, hijos. ¿Cuál fue el mejor momento del día
y el peor momento del día, ¿sí? Por ahí, si se atreven, empezar por el peor momento es mejor. Y reconocerlo buscando desde la sensación, en un estado de quietud, de equilibrio y conexión desde la respiración. Esperar unos minutitos, con 2 minutitos alcanza. Y buscar en el mismo día, no irse al pasado ni a la infancia, sino en el día, o más tarde el día anterior, buscar ese momento donde sentiste que más perdiste energía. ¿Sí? Escribirlo y registrar, ponerle un título a la situación, sin ampliar en la situación. Si queremos ampliar, nos frenamos. ¿Sí? Entonces, reconocernos en ese momento cómo era nuestra expresión facial, qué sensación había, qué emoción, ¿sí? En qué parte del cuerpo y cuál era la mayor preocupación. Esta mayor preocupación tiene que ser ridícula, exagerada, y buscarla con esa consigna, anotarla. Y después de eso vamos a buscar el mejor momento del día, que es el momento donde más ahorramos energía. El peor momento es donde más perdimos energía, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo y buscar cuál es la clave en ese momento para que ese momento sea así. Y vamos a encontrarnos con muchas sorpresas, porque muchas veces el cansancio y este síndrome de la vida ocupada viene justamente de no estar conscientes de estos momentos donde podemos estar drenándonos, que quizás son momentos inadvertidos, ¿no? Cuando te levantaste y miraste la cocina, dijiste otra vez, no lavé los platos y cómo te trataste. Como también los mejores momentos y donde más ahorramos energía y revitalizamos nuestro combustible vital, pueden ser momentos insignificativos que no le prestamos atención con la mente. Bueno, gracias. Hermoso lo que nos regalás, así que ponerlo en práctica. Gracias. Y la semana que viene seguimos con más bienestar, salud y la gente. Gracias, Katy. Gracias a ustedes.